Desde Bogotá transmite Laud 90.4 FM Estéreo, HJUD, emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la verdadera alternativa de la radio. El Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano, IPASUD, presenta ¿Qué está pasando? Una mirada reflexiva con los actores que construyen ciudadanía. Reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Catinalem Bergoglio. Queremos servir con humildad, en santidad, con el corazón y esperanza. Al que sufriendo está y al que llora, dar compasión. Tú nos enseñas este gran valor, llenos de fe, ver la misión, con afecto y ternura servir a la humanidad. Es el poder del amor. Gracias, Papa Francisco, por acoger el llamado de Cristo. Con gran humildad y cariño, hoy quieres servir a tus hijos. Gracias, hace falta llamarnos unos a otros, hacernos señas como los pescadores. Volver a considerarnos hermanos, compañeros de camino, socios de esta empresa común que es la patria. Bogotá y Colombia son, al mismo tiempo, orilla, lago, mar abierto, ciudad por donde Jesús ha transitado y transita para ofrecer su presencia y su palabra fecunda, para sacar de las tinieblas y llevarnos a la luz y la vida. Llamar a otros, a todos, para que nadie quede al arbitrio de las tempestades. Subir a la barca todas las familias, santuario de vida. Hacer lugar al bien común por encima de los intereses mezquinos o particulares. Cargar a los más frágiles, promoviendo sus derechos. Estimadas y estimados oyentes, bienvenidos una vez más a su programa ¿Qué está pasando? Espacio radial del Instituto de Paz de la Universidad Distrital para el análisis de la coyuntura local, nacional e internacional. ¿Y qué otro podía ser el tema de coyuntura de la semana? La visita del Papa Francisco a Colombia. Un recorrido por 4 ciudades que nos dejan varias lecciones, no solo desde la fe católica y desde una perspectiva tal vez política, sino también desde los mensajes que Francisco deja para el tema de la promoción de los derechos humanos, para la promoción del respeto al otro y de la diferencia. Hoy conversaremos precisamente sobre las consecuencias que trajo esta visita. Hoy el Papa ya viaja a Italia, está haciendo su última visita a Cartagena, donde en estos momentos está realizando un recorrido por las zonas que tal vez nunca se muestran en los medios de comunicación de esa Cartagena olvidada y excluida. El Papa Francisco sin duda marca un antes y un después de esta década. Razón tenía la revista Semana al anunciar que ha sido tal vez el acontecimiento de esta segunda década del siglo XXI. No todos los días viene el Papa, estaba hace mucho no venía incluso un Papa. La última vez
fue en el año 1986 con Juan Pablo II, y por supuesto que 31 años después, esta visita deja varias lecciones y están por supuesto en un momento coyuntural que también responde a la vocación del Instituto de Paz de la Universidad Distrital. ¿Cuál es el mensaje de paz y de reconciliación que nos deja Francisco? Bien, hoy vamos a hablar de este tema en ¿qué está pasando? Tendremos un invitado, como siempre, de primer nivel, como todos los domingos, trayéndole a nuestros oyentes, en su mayoría jóvenes universitarios, un mensaje para la construcción y la formación de ciudadanía. Bienvenidos una vez más y quedémonos con las palabras de Francisco, quien nos dejó un mensaje en cada uno de sus discursos, una paz, una esperanza para volver a creer en este mundo. Y lo decía así al finalizar su discurso en el Parque Simón Bolívar el día viernes. Pedro experimenta su pequeñez, lo inmenso de la palabra y el accionar de Jesús. Pedro sabe de sus fragilidades, de sus idas y venidas, como lo sabemos nosotros, como lo sabe la historia de violencia y división de vuestro pueblo, que no siempre nos ha encontrado compartiendo barca, tempestad, infortunios. Pero al igual que a Simón, Jesús nos invita a ir mar adentro, nos impulsa al riesgo compartido, a dejar nuestros egoísmos y a seguirlo, a perder miedos que no vienen de Dios, que nos inmovilizan y retardan la urgencia de ser constructores de paz, promotores de la vida. Escuchemos entonces el himno con el que animamos la visita del Papa Francisco a Colombia. Para Colombia, la visita del Papa Francisco, recordemos, estará en Bogotá. Mensajero lleno de alegría, eres el enviado del Señor. Vienes como lluvia en el desierto, dándole esperanza a nuestro pueblo. Llenos de alegría, Colombia te recibe hoy unida. Y en medio de barreras y quebrantos, queremos ofrecerte nuestro canto. Esperábamos con las puertas abiertas y nuestras almas dispuestas a recibir tu bendición. 11:11 de la mañana, ¿en qué está pasando? Y entramos en la presentación de nuestro invitado el día de hoy, Nelson Rojas, filósofo con estudios en teología, doctorado en niñez y juventud, una persona que durante años ha estado no solo en el análisis de los asuntos teológicos y filosóficos, sino que también ha sido un profundo activista en el tema de la promoción de derechos humanos, docente universitario de la Universidad Santo Tomás, del Instituto CINDE de Manizales, y quien desde World Vision también ha trabajado en el tema de la promoción de derechos humanos, y con un mensaje muy unido a lo que ha intentado dejarnos el Papa Francisco: preocuparnos siempre por el otro y preocuparnos por sus vulnerabilidades. Bien, Nelson nos va a acompañar el día de hoy para poder hacer un análisis de lo que significó la visita del Papa Francisco a Colombia. Nelson, muy buenos días al programa ¿Qué está pasando? Buenos días, Jaime, y buenos días a toda la audiencia de la Universidad Distrital y en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Nelson, entremos en materia, y la pregunta para ir ambientando nuestro programa es:
¿Cuál es el análisis que nos puede dejar estos 4 días de la visita del Papa Francisco para lo que significa el momento coyuntural en Colombia? Bueno, creo que ha sido una visita de las más importantes que hemos tenido en medio de todos estos desafíos que hoy día tiene el país. No solamente en el tema de paz, sino en los demás temas. Tenemos serios retos económicos, etcétera, como país, y creo que es una visita muy importante. Yo creo que, y además es una visita intencional, porque la agenda está muy claramente preparada, y creo que tiene varios ámbitos. Por lo tanto, el análisis habría que hacerlo también en esos varios ámbitos. Desde el ámbito más individual, pues él le habló a varios tipos de sujetos, por comenzar por ese lado, ¿no? Entonces le habló a los jóvenes, creo que ese fue un mensaje muy interesante a los jóvenes, pero también le habló a las familias, como primer espacio colectivo de sociedad. También le habló a comunidades distintas, ¿no? Las comunidades que han sido vulneradas a través, por ejemplo, de esos encuentros tan maravillosos que tuvo en su momento con niños y niñas, etcétera. Habla a las víctimas también del conflicto, muy importante. Habla a la Iglesia en general y en particular a la Iglesia Católica y a los ámbitos de la Iglesia Católica que están en juego, tanto en la vida religiosa como en la vida laica. Y creo que ese es otro mensaje muy interesante. Creo que ha profundizado mucho en el papel que la Iglesia tiene que hacer hoy día para el país. Y le habla a la sociedad colombiana en general. Creo que también le habla al mundo de la política. Le habla también a los estilos de vida en general. Desafía la cultura, sobre todo la cultura del consumo. Creo que en eso ha sido muy consistente su mensaje. Entonces, creo que vamos a tener un bonito espacio para ir entrando en el análisis. Para mí lo más importante, creo, y con lo contundente que hay, es cómo él llega a hacer un análisis y una actualización fresca del Evangelio para la sociedad colombiana. Creo que es muy importante. Sus temas de anuncios fundamentales, la alegría y la paz, y la justicia, que son, creo, los 3 elementos teológicos más importantes, que probablemente después los vamos a discutir un poco más y los vamos a ampliar, pero la relevancia que eso tiene para la realidad colombiana. Y yo ahí quisiera más bien hacer una relación entre lo que es la vida común, o la vida política, o la vida social, y el mensaje teológico y el mensaje ético. Y creo que esas vinculaciones a veces no se hacen tan fuertemente, y necesita uno de líderes como el Papa Francisco para que nos vuelvan a recordar esas vinculaciones tan importantes que hay, en que la vida tiene sentido y va a tener sentido si está llena y si está iluminada de paz, por ejemplo. Si las relaciones que entre nosotros tenemos son relaciones basadas en el amor y no tanto en las funcionalidades de la sociedad o en las relaciones económicas. Entonces son temas éticos que traspasan la vida humana, y que creo que eso es lo más importante. Ojalá el país haya tomado nota en todos. Creo yo que también es un líder que nos habla a todos, independientemente de las relaciones o de las identidades religiosas o políticas o sociales que tengamos. Creo que deja un mensaje genérico para el país de que sin reconciliación no vamos a poder tener una vida garantizada de paz para la sociedad colombiana. Creo que ese es otro de los temas centrales también de su visita. Con Nelson dialogábamos antes de iniciar el programa sobre el poder de los discursos que el Papa construyó en estos días, y obviamente esto no lo hace solo el Papa, sino que tiene un gran equipo de trabajo en el cual el Papa articula su gran conocimiento sobre la realidad con también un equipo sensible a ese tipo de mensajes. Nelson, yo quiero preguntarle sobre esto que usted dice del tema genérico que el Papa deja. ¿Qué opinión le merece uno de los éxitos que tuvo la visita del Papa, y es evitar que la visita se viera desde un punto de vista político, que terminara politizándose o ideologizándose entre tanta polarización que tiene el país? ¿Cómo vio usted ese tema? Bueno, yo creo que es un discurso político, o sea, eso es innegable. Lo que pasa es que el hecho de que sea político no significa que deba pertenecer a algún sector de la ideología política en particular. Creo que es discurso político en la medida en que nos deja que pensar a todos en nuestra relación con los demás. Más político que eso no hay. Sí, y eso ya desde Hannah Arendt, etcétera, desde los griegos mismos, el entre nos, la vida, el entre nos, la vida pública,
eso es político, por lo tanto su mensaje es político. Lo que no hay es que confundirse cuando lo político solamente se ve desde las ideologías políticas o desde los partidos políticos en particular, que creo que ahí es donde nosotros necesitamos crecer mucho más. ¿Cómo tener un discurso político donde esté mediada nuestros intereses? Porque efectivamente como humanos que somos tenemos intereses, tenemos ideologías, tenemos valores, y eso los ponemos y los encarnamos todos, ¿cierto? Pero ¿cómo hacer para que también podamos entender a los otros y comprender a los otros, que desde otras orillas, que no son las nuestras, podamos llegar a poder convivir juntos, podamos transitar diferentes discursos y sentidos de la vida, y podamos tejer una vida comunitaria o una vida social mucho más amplia? Entonces, creo que lo que sí nos deja el mensaje es que nosotros necesitamos desafiar la polarización que tenemos en el país. Cada quien desde su orilla está hablando y no parece un diálogo, parece más bien un discurso de sordos. Cada quien habla de lo suyo, cada quien se para desde su propia orilla, sea un discurso religioso, político o incluso filosófico, donde no da lugar para el diálogo genuino. Diálogo genuino que en mi opinión implica intercambio de sentidos. La escucha es importante. Roland Barthes decía una cosa, y es: en un espacio discursivo es tan importante tomar la palabra como tomar la escucha, ¿no? Y creo que a veces nos hace falta mucho eso. Entonces creo que sí, esta visita deja un sentido de cómo desafiar nuestra polarización que tenemos como país. Venimos no solamente de plebiscitusa, sí, la plebiscitusa. De quienes están con un carácter no a la paz y a la paz, ¿por qué vamos a darle a estos delincuentes no sé qué? De ese tipo de discursos que son tan descalificadores, y que no es solamente del año pasado, de este año, con lo que está pasando con el proceso de paz, sino que para mí es un ejemplo coyuntural de lo que nos ha pasado siempre en el país. Históricamente ha sido así, desde la misma fundación de la República de Colombia, bueno, desde la patria boba, Estados Unidos de Colombia, y luego la República que se funda en 1886, República de Colombia, ya la Constitución de Núñez. Todos esos han sido frutos de guerras civiles, de separación. La primera gran separación fue la que hizo Bolívar y Santander. Ahí arrancamos. Bueno, podemos arrancar más atrasito si uno quiere. Pero el país ha estado marcado históricamente con estos discursos de polarización, que si no es como yo digo, no es posible, no es viable. Y entonces marca una serie de fronteras, tanto discursivas como prácticas, que no permiten que los demás puedan permear lo que yo digo o lo que no digo. Entonces creo que, otra vez, volviendo a lo que ha sido lo contundente el mensaje de Francisco, es que nos debe invitar a todos los colombianos y colombianas a estar en la misma página. ¿Cómo construimos país en medio de la diferencia? Y otro asunto, aparte del político, también está desde el punto de vista religioso. Nelson nos decía también antes de iniciar el programa que se declara protestante, que sus estudios también han estado desde la teología protestante, y que esa visión obviamente no era una excusa para analizar el discurso de Francisco, que también era un discurso vinculante entre distintas formas de pensar la religión y de pensar las concepciones de vida. Como también, Nelson, miramos ese mensaje que es genérico también hacia otras religiones u otros credos que en este país también ya están presentes y han tomado fuerza en las últimas décadas, ¿no? Sí, yo creo que yo como protestante me siento alegre con la venida del Papa, porque yo creo que nos vincula a un discurso común, que es el del Evangelio, y creo que eso debe marcar más unidad que diferencia. Y lo siento por los sectores radicales que hay en uno y otro lado. Me parece que eso otra vez forma parte de la polarización que hemos tenido, y creo que no nos ayuda mucho. Yo creo que hay que volver a la raíz del Evangelio, y creo que él nos lo recuerda en varias ocasiones. Siempre su punto de partida es el Evangelio. Entonces, ya de entrada eso tiene un discurso que para nosotros los cristianos, de la corriente que sea, resulta ser muy legitimador y muy esperanzador. Hablar del amor, hablar de la paz, hablar de lo que fue la entrega de Jesús de Nazaret, y del mensaje que deja Dios a través de Jesús,
en el amor y en la entrega, sobre todo porque ese es un aspecto muy importante del amor, creo que es el más relevante de todos. Creo que nos pone a hablar a todos de las mismas cosas. ¿Cómo podemos, como colombianos y colombianas que somos, y si además de eso somos cristianos y cristianas, poder cambiar estilos de vida más hacia el amor que implica la entrega? Esas son cosas que él lo deja establecido, que el Papa Francisco lo dejó establecido en cada uno de sus sermones por esta semana. Creo que ahora vamos a entrar a analizar un poco más el asunto, pero para mí es muy importante desde la óptica protestante poder decir también que es esperanzador el hecho de traer al Evangelio como un elemento central para que contribuya a que ojalá el país siga concibiendo las vías de paz que requiere y que necesita, y que la religión, que en el pasado ha contribuido también a polarizaciones, ha contribuido a legitimar muertes, ha contribuido a legitimar y a descalificar discursos o personas, hoy en día contribuye para que tengamos una vida más reconciliada entre nosotros. Y creo que si eso es así, entonces debemos construir todos y estamos todos en el mismo camino de construir paz y reconciliación para el país. Bien, en esta primera parte hemos hablado sobre las generalidades que nos deja la visita del Papa. Vamos a entrar en una segunda parte. Le voy a proponer a Nelson que miremos el tema teológico y de los mensajes y de los valores que se están predicando, y como él ya lo anunció, ¿a quién le habló el Papa? A los jóvenes, a las familias, a los obispos, con un mensaje de paz, de justicia, del sentido de la vida, y vamos a profundizar qué significan ese tipo de mensajes desde una perspectiva teológica. Y antes de entrar a nuestra segunda pausa musical, un extracto del discurso del Papa Francisco cuando llega a Colombia el pasado jueves. Dice: Colombia es una nación bendecida de muchísimas maneras. La naturaleza pródiga no solo permite la admiración por su belleza, sino que también invita a un cuidadoso respeto por su biodiversidad. Colombia es el segundo país del mundo en biodiversidad, y al recorrerlo se puede gustar y ver qué bueno ha sido el Señor al regalarles tan inmensa variedad de flora y fauna en sus selvas lluviosas, en sus páramos, en el Chocó, los farallones de Cali o las sierras como las de la Macarena y tantos otros lugares. Igual de exuberante en su cultura, y lo más importante, Colombia es rica por la calidad humana de sus gentes, hombres y mujeres de espíritu acogedor y bondadoso, personas con tesón y valentía para sobreponerse a los obstáculos. Y cada uno de estos discursos, el Papa Francisco lo cerraba con una frase que en realidad me sorprendió, no solo por la humildad, sino por la capacidad de convocatoria en el momento que la pronuncié. Decía: recen por mí, que también soy vulnerable. Y a la final todos somos vulnerables, y si entre estas vulnerabilidades nos apoyamos, pues obviamente vamos a ser mucho más fuertes como sociedad. Francisco abrió sus brazos para cuidar al pueblo de Dios, y sobre todo al más pobre como Jesús los cuidó. Llegaste del fin del mundo con la divina misión de anunciarle a tus hermanos el Evangelio de Dios. Estrella de una luz en el camino para llegar a Jesús, y de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra a todos. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Vamos a seguir tus pasos, que nuestra guía sea tu voz. Queremos ir de tu mano, ir al encuentro de Dios. El mundo está celebrando porque encendiste una nueva luz, porque siembras tu palabra de amor igual que Jesús. Estrella de una luz en el camino
nuestro ingeniero de sonido y productor Pedro López, que la vez pasada me regañó por no saber el apellido, pero sí lo sabía, pero me encanta más su apodo Pedro Salsa, su seudónimo, nos aportó esta canción de Palito Ortega. Varios cantantes y artistas, por supuesto, se han inspirado en el Papa Francisco para componer unas melodías de verdad que para esta mañana del domingo muy sobrecogedoras. Gracias a nuestro amigo Pedro que nos acompaña hoy en la cabina. Nelson, hablemos ahora de los sectores a los que se dirigió el Papa Francisco. Y quiero empezar con un sector que él sabe identificar y que entiende como un factor de esperanza: los niños y los jóvenes. Sus discursos estuvieron bastante acentuados por estos dos sectores de la población. Les habló de manera constante, tenía una preocupación en cada momento, casi que era muy observador en los momentos en que iba a esos espacios y quería ver que estuvieran los niños y los jóvenes presentes y alegres. ¿Cuál es el mensaje central que deja a los niños y a los jóvenes y por qué es tan importante estos actores sociales dentro del mensaje de reconciliación? Bueno, creo que hay un tema que me encanta y que nos encanta a nosotros en World Vision, que trabajamos con el tema de la infancia, y es el tema de la ternura. Creo que ese es un tema potente, es potente para la sociedad, es potente para el país, tiene que ser relevante. También para despolitizar todo lo que es la cultura de la violencia solamente en términos de la guerra, y más bien pensar en las relaciones más sencillas, que son las primarias, las cotidianas, de ahí para adelante el resto. Y creo que nos deja un mensaje clave en el tema de la ternura, porque es volver sobre el tema del trato, del buen trato, y de pensar mucho en el desarrollo de las emociones y el cultivo de las emociones en los niños y las niñas, que es la base de su desarrollo, va a ser la base para todos los posteriores desarrollos, la base para el desarrollo social, no solo para el psicológico, porque a veces las emociones solo están del lado psicológico y esa es la teoría clásica. Sí. Pero ya hoy en día se sabe que es un asunto que es la base para las relaciones sociales, para los desarrollos cognitivos. Está mucho más relacionado el afecto con la cognición de lo que la gente a veces se imagina. Entonces, un niño o una niña que crece en unas condiciones que no son las adecuadas para la vida, pues va a tener serios desafíos para la vida, no solamente en el tema de las relaciones y del afecto y de las emociones, sino para la totalidad de la vida. Cómo afrontar la vida sin expectativas de esperanza, etcétera, como lo dice él mismo en sus discursos. Bueno, el tema comienza por la ternura. Nosotros debemos hacer un mundo más apropiado para los niños y las niñas, volviendo a citar a García Márquez otra vez, como él lo hizo tan bellamente en su primer día también. Pero aquí hay que recordar un elemento, y es que él lo dice, faltan muchos desarrollos sobre el tema de la ternura, pero lo que más me gustó fue el tema práctico. Es decir, cuando no se habló demasiado de los niños, no se ha hablado demasiado de los niños en esta visita, pero se ha hecho muchas cosas con los niños. Yo prefiero esa segunda cosa más que la primera. Es decir, nosotros en el país tenemos que aprender a hablar menos de los niños y a tratar mejor y de manera más adecuada con ellos. Hay que garantizarles sus derechos de entrada, como sujetos de derechos. Ya no hay que verlos como sencillamente menores de edad que dependen 100% de nosotros, etcétera. Ellos tienen mucho que decirle al país, tienen mucho que compartir de otras maneras. Nosotros los adultos tenemos que poder propiciar en ellos ambientes de mucho cuidado, de respeto y de protección. Y creo que ese es un mandato moral. Ni siquiera es un mandato de derecho, antes que eso, es un mandato moral, es un mandato que nos trae el Evangelio mismo, y que creo que en ese sentido Francisco lo toma muy bien. Él tuvo la habilidad de traer ese mensaje del Evangelio de Lucas capítulo 2, donde dice que Jesús crecía, ¿sí? Y la forma como crecía era en gracia con Dios, gracia con los hombres, y crecía en sabiduría. Ese mensaje es un mensaje que nos debería calar mucho más hondo y debería ser más intencional para el país. Tenemos en este país una ausencia en el trabajo de las emociones y de esas experiencias que nos permiten crecer como seres humanos. Confundimos la euforia, somos un país eufórico, pero somos un país que no sabe administrar las emociones, y creo que Nelson ha tocado un tema muy importante dentro de ese factor fundamental
son los niños y de su proceso de formación, y tal vez estamos creando a nuestros hijos sin ese factor emocional, sin ese factor de aprender a administrar sus emociones, a sentirse vivos, a sentir que desde su concepción o desde su personalidad también pueden interactuar con otros. Casi que a veces se nos cierran esas posibilidades desde el mismo colegio, ¿no? Cuando nos empiezan a cuadricular en un sistema educativo dentro de unas aulas de clase y a homogenizar, el niño pierde esa capacidad de expresarse, de sentir esa capacidad de diferenciarse frente al otro. ¿Sabes cuándo se disuelven las emociones? Cuando, no solamente desde el colegio, uno lo pensaría desde el colegio, no desde la familia. Desde la familia. ¿Sabes desde dónde se comienzan esos temas? Y me parece clave el ejemplo que estás poniendo, Jaime. Mira, las relaciones más funcionales, cuando desde la misma familia, desde el colegio, etcétera, nosotros funcionalizamos las relaciones, es decir, hablamos en términos de los deberes, de lo que el niño tiene que hacer. Haz esto, ya hiciste las tareas. Se vuelven relaciones muy áridas. Se vuelven relaciones de cumplimiento de cosas. Y yo digo, aquí es donde nosotros deberíamos estar en la antesala de las emociones. ¿Dónde queda el amor? ¿Dónde quedan las relaciones de afecto más cercanas, de cuidado, de reciprocidad? Creo que estamos poniendo primero las relaciones más funcionales, las relaciones de cumplimiento de cosas. Si ya tendió la cama, eso se vuelve en nuestros discursos como un contrato social de reglas. Y en la escuela pues se profundiza mucho más, porque ellos van a aprender allá, ellos no van a vivir. Exacto. ¿No? Van a aprender. Y bueno, pasémoslo también a las instancias de las iglesias, porque probablemente muchos de nuestros niños y niñas también asistan hoy día a las iglesias. Pero también es la misma cosa, ¿no? Allá se ven como feligrecitos chiquitos, ovejitas que necesitan recibir el mensaje del evangelio, pero donde otra vez las relaciones más funcionales de quédate aquí, ponte bien, son otra vez esas relaciones que vuelven y nos ganan como sociedad funcionalizada y que queremos funcionalizar, en lugar de ser una sociedad humana. Y la humanidad pasa en primer lugar por las emociones. El segundo tema que yo quisiera aprovechar para decirlo es el tema de la vulnerabilidad, que fue bello ese mensaje, ese primer día, con el encuentro del Papa con los niños y las niñas, especialmente con aquellos que tienen desafíos en condiciones de vulnerabilidad. Y la pregunta que hace el Papa Francisco, que me pareció muy interesante, es si acaso nosotros los seres humanos todos somos vulnerables y tenemos vulnerabilidades. Y creo que eso nos lleva a una instancia muy importante de la vida y de pensar la vida humana, de pensarla como una vida frágil. Y que en tanto vida frágil necesitamos el acompañamiento de otros en el camino, que fortalezca la fragilidad que tenemos y que la pueda compensar. Eso lo hacemos en la vida con otros. Eso forma parte de la vida política más profunda y donde los niños tienen mucho que decirnos a nosotros, al mundo adulto, de cómo no perder la conciencia de fragilidad, que fue lo que él rescató el primer día, y que la debemos poner nosotros en el cultivo de las emociones, porque cuando nosotros estamos en un entrenos con otros, ahí podemos crecer en el amor, en la comprensión, en la paciencia. ¿Por qué en la paciencia? Pues porque nos debemos soportar los unos a los otros. No somos perfectos, somos frágiles, somos vulnerables, en un sentido radical, no solamente porque nos falte una mano o un ojo, sino porque también a veces nos falta sensibilidad social por los otros, y eso implica que a veces somos ciegos cuando caminamos con otros, incluso con aquellos que más nos aman, pero que a veces los golpeamos, somos indiferentes, no somos agradecidos. Todo ese tipo de cosas van minando la vida, la van minando. Y creo que ese es un mensaje clave que Francisco deja para la sociedad colombiana. Los niños y las niñas, yo quiero aquí aportar algo más, con todo respeto, pero los niños y los jóvenes no son el futuro, son el presente. Son el presente. Y creo que comenzamos a construir sociedad cuando construimos con los niños y con los jóvenes. Ya el otro apartado será el de los jóvenes. Exacto, porque esos niños crecen
Sí, el tiempo va corriendo y inevitablemente experimentamos cambios físicos y emocionales también, y esos niños que en algún momento experimentaron una forma de vivir sus emociones llegan a ser adolescentes, llegan a ser jóvenes, y siento que Francisco tiene una gran preocupación en sus discursos, y es que les dice de manera reiterada a Nelson: no pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza. Y creo que ese es un mensaje que no podemos dejar pasar por alto, porque esos jóvenes tal vez en un momento de pronto de más libertad, de más efervescencia, quieren hacer algo por este país, pero este país les dice: eso no se puede, eso que usted está haciendo, está soñando, esto nunca va a cambiar, el país siempre ha sido así, la corrupción siempre se ha mantenido, la violencia nunca va a parar. Y esos jóvenes que quieren hacer algo distinto por ese país, se les va apagando la llama, y es donde Francisco quiere venir como a reavivarle y decir: no pierdan la esperanza. ¿Cómo vemos ese mensaje? Bueno, yo creo que hay que volver a la entraña del Evangelio. Comencemos por ahí. El surgimiento del Evangelio es revolucionario, y la revolución arranca en Palestina, siglo I. Hay que volver a ese mundo, al mundo antiguo, al mundo hebreo, que había tenido ya serios golpes históricos, había pasado por varios exilios, y va a pasar por otros más en su historia. Entonces es una cultura que entiende muy bien lo que es el sufrimiento humano. Comencemos por ahí, ¿cierto? Pero luego ya el mensaje del Evangelio, como emerge, justamente emerge para encontrar un tema tan desafiante como el tema del sufrimiento humano, y la pregunta es: ¿qué podemos hacer? Y el mensaje del Evangelio dice: todo tenemos por hacer, y está en manos nuestras. Lo que hace Dios a través del Evangelio es seguir empoderando a los seres humanos para que eso no quede en manos de la gracia de Dios, y estamos en el puro Evangelio. Claro. Es decir, el Evangelio lo que te dice a ti es: no pierdas de expectativa que las manos de Dios somos nosotros los seres humanos, no lo perdamos de vista. Ese es el mensaje, y un mensaje revolucionario que significa que las cosas pueden cambiar. El establecimiento de cosas sociales y políticas pueden ser distintas, y eso depende de nosotros, y eso está en la entraña del Evangelio. El Evangelio nace así, crece así. Es un mensaje revolucionario para la Palestina y la Roma de su tiempo. Luego el imperio va a tratar 300 años después con Constantino, etcétera, y todos conocemos esa historia, ¿no? Hasta que se va a llevar a ser sacro imperio romano y tratar de domesticar el Evangelio, en mi opinión. Pero una cosa que ha crecido revolucionaria, yo creo que nunca se va a poder domesticar del todo, y en ese sentido hay que traer a colación eso. El Papa Francisco nos recuerda a nosotros que los jóvenes y los niños tienen siempre que darnos un mensaje a los adultos, y es: las cosas pueden ser distintas. Deben cambiar. Y nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacerlo. Y esa es la licencia que nos da el Evangelio. Nos empodera y nos libera para hacerlo. Y en esta segunda parte de nuestro programa, Nelson, queremos cerrar con el mensaje que Francisco le da a los obispos. Les dice: ustedes no son políticos, no son técnicos, ustedes son pastores. Ni siquiera les dice ustedes son obispos o ministros de la iglesia, sino les dice son pastores. O sea, los devuelve al origen de lo que fue la iglesia, el ser el pastor. Recordemos que el pastor es aquel que lleva las ovejas, aquel que las encamina y vela por ellas. Les está recordando el origen también del mensaje de Jesús a través de este discurso que sin duda causó bastante impacto dentro de la opinión pública, y que obviamente fue muy bien recibido. ¿Cómo cree que los obispos recibieron este mensaje? Obviamente un ejercicio especulativo, Nelson, pero ¿será que sí podremos aspirar a que no se quede solo en el mensaje, sino que efectivamente los obispos o el sector religioso en Colombia pueda tener una actitud mucho más proactiva en el país, pero proactiva para la solución de los más vulnerables, sino proactiva en el sentido de inmiscuirse en los temas políticos, que en Colombia es bastante particular ese tema, en el que la iglesia está constantemente opinando, obviamente con la complicidad de los medios,
quienes suelen poner en los grandes titulares que la Iglesia opina sobre X o Y tema político, ¿será que podemos aspirar a eso? ¿Será que el periodo de Francisco nos va a traer otro tipo de vocación en el mandato religioso? ¿O tendremos que esperar un poco más a que esto se haga realidad? Mira, yo creo que me imagino yo que en la mente del Papa Francisco y de su grupo asesor, cuando habla este mensaje a los obispos, teniendo en cuenta esa bella metáfora de ser pastor, sí, no ser ni político ni técnico, creo que está teniendo en cuenta un mensaje del Evangelio de Juan muy importante, y es que en el discurso de despedida de Jesús con Pedro, Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Sí. Y se lo pregunta no una ni dos, sino 3 veces. Y me parece que es de una profundidad teológica impresionante. Siempre la reiteración de un asunto fundamental es: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Entonces, cuida, alimenta mis ovejas y mis corderos, por 3 veces. Hasta que en la última vez Pedro se siente muy confrontado. Es un mensaje para Pedro, de si ama al Señor, el amor se traduce en pastorear. Pastorear no es gobernar, y ahí hay que hacer aquí una diferencia con Foucault. Como del poder pastoral, ¿sí? Sí, sí. Porque creo que nuestros oyentes también merecen ese respeto académico. Claro, ¿cierto? claro. Y poder conversar o por lo menos la inquietud. No, y conversar con la academia. Yo creo que nos hace mucha falta cruzar esos límites entre la teología, la filosofía, la sociología, etcétera, y poder decir, mira, pastorear es cuidar, no gobernar. Pero la Iglesia perdió el sendero. Yo creo que Foucault tenía razón al traer a colación todo ese mensaje que se va a volver después gubernamental, y sabemos lo que es eso. Digo, hoy no estamos hablando de Foucault, estamos hablando de Francisco, pero lo traigo a colación porque a veces la gente podría pensar que pastorear es gobierno de las almas. No, pastorear es cuidar. Y volvemos al mensaje que ahora estábamos hablando de los niños y de las niñas. Cuidar en el sentido lato del término es preocuparse por otros genuinamente, ¿sí? En esas cosas como la ternura, no el gobierno. Es que el primer mandato para los padres, para la escuela, etcétera, con los niños, volviendo otra vez al tema de los niños, que es quizá el primer evento del pastoreo, ¿no? Porque ahí usted ve más evidentemente el cuidado, porque los niños necesitan y requieren más cuidado, sobre todo en esos primeros años de vida. Entonces tienen una dependencia más marcada que luego se va desmarcando con los meses y los años, y en ese sentido también es una bella metáfora para la vida y para la vida pastoral. ¿Cómo hacer que el cuidado no se vuelva sojuzgamiento de la vida? ¿Cómo hacer que el cuidado siga significando ese primario sentido? Y es cuidar los unos de los otros, y cuidar los unos de los otros tiene una vocación recíproca. No es unilateral, no es de aquí hacia allá solamente, sino es de allá hacia acá. El cuidado es recíproco. Y por lo tanto, por eso usted verá que el mensaje que el Papa Francisco siempre cierra diciendo: por favor, recen por mí. Recen por mí, que soy vulnerable. Es claro, porque otra vez es el cuidado recíproco. Entonces, otra vez a la Iglesia de nuestros días, y hablo a la Iglesia en general, para el país, yo sí creo que debemos recordar que el cuidado recíproco, que no somos más autoridades que otros ni menos que otros, sino que necesitamos cuidarnos entre nosotros, cuidar la sociedad, llevar a la sociedad a una dimensión distinta, que es la dimensión más humana, la del amor. La del amor. Me recuerda lo que Nelson mencionaba frente a la constante pregunta que Jesús le hacía a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? En la tercera parte, Pedro le dice: Señor, ¿por qué me atormentas de esta manera? ¿Por qué me lo preguntas tanto? Tú sabes que te amo. Y el mensaje al final es que lo que le está intentando decir Jesús a Pedro es que esto es algo constante. O sea, no es algo de un solo día, sino que el amor tiene que reivindicarse, tener esa capacidad de sorpresa todos los días. No podemos decirle a nuestra pareja, no podemos decirle a nuestros familiares cuando nos preguntan: ¿me amas? Ay, tú sabes que te amo. No, ¿por qué no les basta con decirle sí, te amo? Tú sabes que te amo
genera una incertidumbre. Y por qué no damos ese mensaje que es tan fácil decirle hoy a nuestros familiares, hoy a nuestros amigos, hoy a las personas que amamos, te amo, no decirles tú sabes que te amo. Estamos ahorrándonos incluso 2 palabras, economía del lenguaje. Nos queda un sector al que le habló el Papa Francisco, que es por supuesto muy importante para nuestra coyuntura, las víctimas, pero esto lo vamos a dejar en nuestra tercera y última sección, no sin antes mencionar y cerrar con el tema de los niños. Decía el Papa Francisco en su visita a Medellín: ver sufrir a los niños hace mal al alma, porque los niños son los predilectos de Jesús. No podemos aceptar que se les maltrate, que se les impida el derecho a vivir su niñez con serenidad y alegría, que se les niegue un futuro de esperanza. Recordemos que Jesús decía, según el Evangelio, que quien no sea como un niño no merece estar en el reino de los cielos. Una pausa musical para cerrar nuestro programa. Tierra tarasca de noble gente, y como tú nos lo pides te bendecimos, también tu bendición te pedimos siempre. Francisco, su santidad, el humilde amigo, que siembras amor y paz por donde camina. Aquí hay un pueblo que hoy te está agradecido por esa fe que despiertas en nuestras vidas. ¡Ay, qué felicidad! Pues a Michoacán llega ya su santidad. Vamos a celebrar que aquí en esta tierra hay mucho amor para regalar. El cantante mexicano Marco Antonio Solís alegra también la mañana con una canción festiva sobre el Papa Francisco, quien en estos momentos en su viaje a Cartagena sufrió un pequeño golpe en la cabina del Papa móvil, pero aún así el Papa, fiel a su carisma, no quiso recibir atención médica y tomó con humor el episodio. Esperemos que no sea nada grave el golpe y que cierre con broche de oro esta visita. Nelson, cerremos nuestro programa en estos 7-8 minutos que nos quedan con el tema de las víctimas. Las víctimas vinculado a un dolor profundo que es el sufrimiento. La vocación del sufrimiento, que digo vocación no como si fuera algo bueno o algo que se debería merecer, sino la vocación de la manera como las víctimas han logrado administrar ese sufrimiento y volverlo un tema simbólico y un tema de ejemplo para el país y la reconciliación. ¿Cómo vemos ese mensaje que Francisco hace en la reunión con las víctimas, que sin duda fue conmovedor? Bueno, yo quiero comenzar por el final y al cerrar volver a ese final, que es el tema de la reconciliación. Creo que el tema de la reconciliación implica un esfuerzo impresionantemente ético y pragmático. Creo que tiene de los dos lados. Si uno pierde alguno de esos dos lados, creo que hace falta mucho. La reconciliación, en general, eso es lo que necesita una sociedad y lo que necesita el país en este momento. Reconciliar significa volver a reestructurar nuestras relaciones que han estado fracturadas de diferentes formas. Y nos implica un esfuerzo a todos, no solamente a las víctimas, porque si en la ecuación solo metemos a las víctimas, pero no están los victimarios, creo que tenemos todavía una fragilidad para llegar a la reconciliación.
Pero si además de eso, la sociedad en general que no ha padecido el conflicto, porque pues usted y yo estamos en Bogotá y sabemos lo que eso significa. Claro. Si nosotros mismos no nos involucramos, tampoco va a pasar. O sea, este es un esfuerzo que debe pasar por toda la sociedad colombiana, no solamente por las víctimas. Entonces yo quisiera que ese mensaje de la reconciliación vuelva a ser un mensaje que involucra al país, que involucra a la sociedad en general. Y entonces ahí sí vamos por partes, vamos por las víctimas. Si te parece, victimarios y sociedad colombiana. Quisiera partirlo un poco así, porque me parece que si no, el mensaje queda muy faltante en los términos de la reconciliación planteada por el Evangelio. Víctimas. Para mí hay 2 o 3 temas conexos con el tema de las víctimas. Aparte del sufrimiento mismo de la víctima por los hechos atroces, creo que hay otros 2 elementos que son muy importantes tenerlos en cuenta para el tema de la reconciliación. Primero, la memoria. Hay que recuperar la memoria de aquellos que han sufrido el conflicto en el país. Y quiero recordarle a la audiencia y a la sociedad colombiana que la memoria es una memoria colectiva, es una memoria no de los vencedores, no es la memoria solamente de aquellos que pueden contar las cosas como pasó sin tener en cuenta a los vencidos. Probablemente de ellos no se habla mucho porque ellos están muertos, ¿no? Y todavía hay testimonios nuestros escalofriantes del río de muertos por los ríos colombianos, o de gente en las plazas públicas que quedaba después de las masacres, o de la gente nuestra que se muere en las ciudades por problemas de delincuencia común. Todas esas son víctimas, víctimas de diferente naturaleza, pero que de alguna manera sí la memoria colectiva tiene que honrar ese sufrimiento y traerlo a valor presente. Recordar qué significa volver al presente un asunto que pasó. Y volverlo al presente no es para volver a sufrir una segunda vez o una tercera vez o infinitas veces, porque ahí el tema del perdón es muy importante como categoría teológica. Creo que, y el perdón no significa olvido, el perdón significa que tú puedes, trayendo a colación esa memoria que nunca se puede desprender, porque fue un asunto que pasó y que hay que recordarlo, hay que traerlo primero para liberarse, es decir, el perdón implica soltar en el griego, ¿no? Entonces, suelte eso que te ha acongojado, y ese es un trabajo para la víctima sumamente fuerte, es un trabajo terapéutico, si tú quieres, muy fuerte, que es necesario hacerlo. Pero también la víctima tiene que hacer un esfuerzo porque eso no se olvide. Y no se olvide en varios sentidos. Primero, porque hay reivindicaciones aquí que hay que hacer. Hay que traer a colación la verdad, hay que traer a colación la justicia, porque algo tiene que pasar. Creo yo que esos son elementos centrales que una víctima tiene en sus expectativas. Pero también, y ahí quiero traer a colación a Adorno, en sus libros más importantes de teoría crítica y sobre todo de pedagogía crítica, donde él dice que nosotros necesitamos recordar para que eso más vuelva a ocurrir. Exacto. Y creo que ese es el otro sentido que esto tiene para la sociedad, es decir, las víctimas tienen que ayudarnos a que la memoria colectiva no se borre, ¿no? Y hay muertos de lado y lado, hay víctimas de lado y lado en el conflicto. Como somos un país tan polarizado, pues hay que recordar que hay víctimas de los 2 lados o de múltiples lados, no es solamente de un lado. Y entonces la memoria no puede ser memoria de un solo lado, hay que traer a colación todos los lados posibles, porque ese es el primer camino para la reconciliación. Hablar de todas las víctimas, no solamente de un sector. Y creo que ahí valdría la pena haber escuchado las otras voces que faltaron aquí, porque aquí solo me dio la impresión que se dio solo una memoria de víctimas de cierto lado, pero no de todos los lados. Creo que eso hay que traerlo acá, porque si no, ahondamos en la polarización nuevamente. Hay que traerlos a todos. Segundo, victimarios. Yo creo que es muy importante trabajar con los victimarios para que ellos entiendan lo que pasó. Y no solamente lo que pasó desde el punto de vista de las víctimas, que es legítimo y es muy importante, sino lo que pasó con ellos mismos como victimarios. Porque cuando uno cruza el límite de la vida humana, creo que está cruzando un límite que es muy peligroso. Otra vez, la pregunta del Evangelio:
cuando le pregunta Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? En Génesis capítulo 4. Eso lo tiene que recordar el país. Es una responsabilidad moral recordar los muertos. Y sobre todo se lo recuerda a Caín, ¿no? Que es el que mata a su hermano Abel. Entonces la pregunta no es para que las mismas víctimas respondan. El victimario tiene que responder. ¿Dónde está tu hermano? Es un hermano tuyo el que ha caído. Y ha caído por ti. Y quiero recordar, y claro, la respuesta de Caín es, ¿yo qué tengo que ver con esto? Porque, ¿acaso quién soy yo? ¿O quién eres tú? Yo no tengo nada que ver con él, ¿cierto? Esa es la respuesta un poco de Caín. La respuesta de Dios frente a eso es, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es decir, si nadie más grita a esas víctimas, hay alguien más que lo grita. Pero para el victimario debe ser muy importante eso. Y en tercer lugar, pues la sociedad colombiana, nosotros no podemos ser indiferentes a lo que pasa, tenemos que involucrarnos con este asunto de la reconciliación, tenemos que abrigar a todas las partes del conflicto para poder pasar esta página histórica del país. Nelson, hoy no hemos hecho un programa de radio, hoy hemos hecho un interesante diálogo que usted con su experiencia y su experticia ha logrado dinamizar en esta hora que se pasó volando. Te agradezco mucho, fue un diálogo en realidad muy muy enriquecedor. Esperamos volver a tenerte en este programa, tienes las puertas abiertas, y mil gracias por tus lecciones y tus enseñanzas en este programa sobre Francisco, que sin duda va a ser uno de los programas más interesantes que hemos hecho en este espacio de la UD Estéreo 90.4 FM. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a los oyentes también que nos están escuchando a esta hora. Un abrazo para todos. No olvidemos, antes de terminar el programa, el acto simbólico del Papa Francisco, quien se reunió a los pies del crucificado de Bojayá, quien el 2 de mayo de 2002 presenció y sufrió una de las masacres más tristes de la historia de este país, un símbolo de la crueldad, pero también un símbolo de la esperanza que tiene este país para superar de una vez ese miedo al otro, ese miedo a la diferencia. Con la dirección de Marieta Quintero, la producción de sonido de Pedro López y la producción periodística de Jaime Wilches, les agradecemos su sintonía y nos vemos en 8 días a las 11 de la mañana para realizar otro análisis de coyuntura de los hechos que hacen noticia e historia. El Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano, IPASUD, presenta ¿Qué está pasando? Una mirada reflexiva con los actores que construyen ciudadanía.